queridos compatriotas y queridas compatriotas, como les decimos siempre, a dar la lucha personal, familiar, como grupos, como pueblo, porque a pesar de las dificultades de este ataque generalizado que hace Milei y su banda de saqueadores a la nacionalidad, a nuestra nacionalidad argentina, a pesar de todos los derechos que buscan que perdamos, que directamente ya han anulado, a pesar de eso, somos un pueblo que da sus contiendas y lo ha hecho a través de la historia, de nuestra propia historia, y al final terminamos venciendo a quienes nos quieren dominar y a quienes nos quieren sujetar a intereses extranjeros o intereses internacionales, que es el caso del psicópata de Milei y de su banda de ladrones. Cuando digo psicópata de Milei, a ver, siempre tenemos la duda, y lo vamos a plantear de nuevo acá. El tipo está mal de la cabeza, el tipo es un gran actor y con eso cubre el saqueo que están haciendo de nuestro país. Y por último, es un administrador de intereses extranjeros e internacionales. De eso no tenemos duda, ¿eh? Es más administrador de intereses extranjeros e internacionales que presidente. No es presidente de la Argentina. Reverencia más a Israel y a Estados Unidos y a Gran Bretaña que a nuestro país. A nuestro pueblo lo repudia. Es como si nosotros estuviéramos esclavizados por un amo que nos golpea permanentemente, pero que no tiene ningún afecto por nosotros. Ese es Milei. Y quería recordar un poco lo que hablábamos de manera sintética el programa pasado debido a la destrucción del derecho laboral, que es la ley 27.802. Y explicábamos que hay una hipótesis negativa del futuro o del presente argentino, que es la que impulsa Milei y otros representantes del mismo, digámosle, pensamiento o sistema de opresión en el mundo, que es lo que se llama un futuro distópico, una realidad distópica, que es un futuro negativo donde mucha gente sufre. Ese es el mundo de Milei, mientras que el mundo de los elegidos por arbitrariamente, porque no son elegidos por una razón o fundamentos, sino arbitrariamente. Te toca tener poder y lo aplicás, punto. Y el otro, si tiene derechos, no importa. Sus derechos no importa, lo que importa es la voluntad de Milei, la banda que lo acompaña y de los factores de poder a los que representa. O para los que administra, porque muchos periodistas, que no es nuestro caso, nosotros no somos periodistas, nosotros lo que hacemos es un programa sobre temas soberanos y aplicamos el conocimiento científico a distintas variables de la actualidad. Milei es un mero administrador. Para muchos periodistas tienen la opinión fundada también de que es un mero administrador, no es ni siquiera un representante de intereses, de los intereses que realmente oprimen a nuestro país. ¿Y qué es lo que nosotros pensamos respecto de el futuro, de la realidad actual y del futuro, y que es tan distinto de las hipótesis que aplica Milei, o sea, las políticas que aplica Milei, o las hipótesis que reverencia Milei, con la destrucción del derecho laboral, la destrucción de los derechos sociales, la destrucción de los derechos previsionales? Ya dijimos que hay dos fenómenos fundamentales en este siglo XXI. Uno es el impacto tecnológico. Bueno, ese no es tan nuevo, pero ahora la aceleración del impacto tecnológico es impresionante, que termina derivando en la inteligencia artificial. Y cuando hablamos de eso, siempre lo hemos dicho acá, hay tres tecnologías sustitutivas de la presencia humana en la producción de bienes y servicios, que son la informática, que reemplaza a nuestra mente, la robótica, que reemplaza a nuestra fuerza muscular, y la tecnología de sensores, que fue la última que le ha dado precisión a las máquinas. A través de eso, la parte patronal, los dueños del capital,
que hoy por hoy ya no está separado en factores de la producción como en el pasado, ya que los grupos económicos son dueños de los recursos naturales, tienen capitales propios y están organizados como grupos económicos, como empresas, o sea que se comieron 3 de los factores de la producción y están cercando a los trabajadores a través de lo que se llama la automatización de la producción y la automatización de la sociedad moderna. Como adelanto científico, no es malo ni es bueno en ese sentido. Es decir, se puede usar para algo que favorezca a toda la sociedad o puede ser usado, como pasó con las revoluciones industriales, en principio, para favorecer a unos pocos. Y es lo que está pasando ahora, los ultramillonarios tecnócratas. Obviamente, este análisis que hacemos acá viene de estudios que se iniciaron en los años 90 sobre el tema de la expulsión de los trabajadores del sistema de producción. Como decíamos, hoy por hoy el capital puede solicitar el trabajo que quiere, ya que la tecnología le permite producir más o menos en base a la automatización de la misma, las máquinas. De esa manera, hay una masa de trabajadores que no tienen empleo, que es lo mismo que pasaba al principio de la Revolución Industrial. Y hay unos pocos ultramillonarios, también lo sabía en esa época, Pierpont Morgan, Carnegie, los Cook, o sea, había varias familias muy enriquecidas, ahora también los hay, y bueno, Peter Thiel está acá en Argentina, Elon Musk ya lo conocemos, hay muchos, Jeff Bezos, y de ellos había también en la época que tanto reverencia el infeliz de Milei, entre 1860 y 1918, por ejemplo. Pero nosotros cuestionamos esa forma de organización social y esa forma de opresión, explotación y opresión. ¿Y cómo la cuestionamos? Como hicieron nuestros abuelos. Nuestros abuelos se juntaron y dijeron, si hay beneficios en la producción industrializada de los medios de producción, debemos unirnos, dijeron, a través de una de las líneas de pensamiento. Yo no soy, digamos, específicamente de esa línea de pensamiento, que es el marxismo, pero dijeron algo muy real. Proletarios del mundo unidos, es decir, si el capital tiene todos los ejes de poder, domina el poder judicial, el ejecutivo, el legislativo, tiene el poder económico, la única forma que nos queda a los ciudadanos de pie comunes para defender nuestros derechos es unirnos y luchar por ellos. Solo que ahora nosotros lo hemos formulado en esta teoría del impacto tecnológico y el cambio social y de la globalización material de otra manera. Primero, voy a hacer algo que no pude hacer el programa pasado, que es explicar qué es la globalización material. Es el adelanto en los medios de comunicación y de transporte. ¿Qué significa esto? Cuando cayó la Unión Soviética, los norteamericanos dijeron, nuestro sistema de vida es y nuestros intereses son los más importantes en el mundo y se viene una globalización en la que Estados Unidos va a dominar al mundo. Obviamente eso también cayó a los pocos años. Esa es la globalización política. Nosotros no hablamos de globalización política, nosotros hablamos de un tema material. Hoy por hoy, todo lo que consumimos vienen en barcos que están dando vuelta alrededor del mundo, automatizados en distintas rutas, y dejan, por ejemplo, en el puerto de Buenos Aires, 1000 artículos para ser consumidos, la cantidad, en un año por toda la población. Y esos artículos se producen en ciertos lugares del planeta. Entonces, tenemos una globalización a través del intercambio fuerte y casi inmediato de mercaderías, de los viajes de personas también, y las ideas que pasan de un lado al otro del mundo casi en una percepción instantánea,
Tenemos eso por un lado, y por otro lado tenemos la concentración de la producción en ciertos puntos, China es uno de ellos, y a través de eso la captación de todo el consumo de todo el planeta, porque hoy por hoy hablamos de dimensiones planetarias. ¿Qué sucede? Si bien nunca se fue, se reavivó la doctrina imperial, es decir, ¿qué era la doctrina imperial? Eran los imperios coloniales que tomaban los recursos naturales de sus colonias y les imponían el consumo de su producción. Bueno, eso es lo que está haciendo Estados Unidos o quiere hacer con nuestro continente americano, y es lo que las otras potencias intentan hacer, o intentan hacer primar por ahí su comercio y su economía como hace China. Entonces, esto es lo que yo quería decir. En estas dos condiciones, en lo que el trabajo deviene en un bien escaso, esta sobrante de horas, esta cultura del ocio que podría venir del hecho de que hacen falta pocas horas de trabajo humano, de dedicación humana, le pertenece a la comunidad. No es que nosotros vayamos a negar el derecho de propiedad y los beneficios, solo que en su magnitud, la magnitud total del derecho de propiedad, pertenecen a toda la comunidad en cuanto a la satisfacción de las necesidades fundamentales de las personas y el poder obtener dentro de la sociedad una vida digna, que eso es todo lo contrario a lo que vine diciendo de Milei. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Si el adelanto viene de los frutos de la ciencia, y para que haya ciencia, históricamente, hubieron esclavos, siervos, trabajadores explotados, el fruto final de esa ciencia es producto de la actividad de la humanidad. Así como nuestros abuelos dijeron, proletarios del mundo unidos, nosotros decimos, los frutos de la ciencia pertenecen a la humanidad. Y en base a eso hay que generar trabajo para todas las personas, hay que permitir que se retiren a una edad adecuada y no que por razones presupuestarias, como hace el Fondo Monetario, aumenten los plazos de jubilación, porque además, si mantenemos a la gente en su puesto de trabajo más tiempo, ¿cómo hacemos lugar para los jóvenes? Entonces viene la reducción de la jornada laboral, la reducción de la cantidad de días que se trabajan y luego viene un ingreso que por un lado es un ingreso básico universal, que no son los planes que están usando como contingencia y para frenar un poco la sublevación popular, este mismo desgobierno, porque este desgobierno dice, bueno, le tiro unas chucherías al pueblo y mientras tanto exploto todo y me quedo con todo. Eso es lo que hacen. Y entonces un ingreso básico universal complementado por un ingreso salarial, pero todo un ingreso digno, que en lo que era el concepto de salario mínimo vital y móvil, que era no el mínimo, no es que digamos la cantidad, sino lo que debía cubrir las necesidades del trabajador y de su familia. Entonces nosotros decimos que ese avance de la tecnología, esa posibilidad de tener una sociedad automatizada y de ocio, esto también se combina con otros dos fenómenos de los que ahora no voy a hablar, esas posibilidades tienen que ser compartidas entre todos. No significa un desapoderamiento de digamos, personas que tienen una fortuna. Significa que lo que no queremos es que haya miseria. Entonces tiene que haber un equilibrio, y ese equilibrio viene de repartir la riqueza y las posibilidades de una sociedad avanzada como es la nuestra. Bueno, eso lo quería hablar para clarificar el panorama un poco en medio de esta destrucción del derecho laboral que acaba de hacer Milei. Por otro lado, y acá viene el editorial, es la construcción de la impunidad judicial de Milei y su banda de ladrones. Es lo que está pasando con las designaciones judiciales, 70 y pico de pliegos. Se está profundizando el lawfare o guerra jurídica. ¿Qué es el lawfare o guerra jurídica? Ha tenido distintas connotaciones. Yo voy a hablar la que nos corresponde a nosotros en nuestra hermosa y querida Indo-Afro-Latinoamérica o Latinoamérica. Es un instrumento
dispuesto por la política hemisférica de los Estados Unidos y por los grupos minoritarios privilegiados en distintas sociedades de distintos países de nuestra región para perseguir y inhabilitar y ilegalmente detener a los líderes de los partidos populares que impulsan un crecimiento nacional. El caso claro, ayer estuvimos en la casa de Cristina, porque era el 10 de junio, el día de reafirmación de los derechos soberanos Malvinas, Isla del Atlántico Sur y sector antártico, porque el 10 de junio de 1829 se nombra a Luis María Bernet comandante político-militar de Malvinas, es decir, que antes de la usurpación británica, y por eso es una usurpación, había un gobierno constituido ya desde 1820, desde el 6 de noviembre de 1820, que nuestro país había tomado posesión de Malvinas como parte de la herencia hispánica. Y obviamente lo que hicieron los ingleses y lo que siguen haciendo es desapoderarnos por la fuerza ilegítimamente. Y por la fuerza retienen lo que nos pertenece a nosotros y que es parte de la integración nacional argentina. Bueno, por esa fecha fuimos, le llevamos una bandera, obviamente no la pudimos ver porque está con un régimen arbitrario, como arbitraria es su detención, ilegal, una privación ilegal de la libertad, ilegal calificada. Eso es lo que está sufriendo Cristina. Y fuimos allí, y bueno, Cristina es un caso, y hay otros casos más que podemos hablar. Para poder decirlos, los voy a enumerar, y por eso mejor que los lea de una lista. Dilma Rousseff y Lula da Silva en Brasil, Cristina de Kirchner en Argentina, que no es la única presa política, también está De Vido y también está Milagro Sala. Rafael Correa y Jorge Glass en Ecuador, Fernando Lugo en Paraguay, Bernardo Arévalo y Telma Aldana en Guatemala, Gustavo Petro en Colombia, Andrés Manuel López Obrador en México, Daniel Jadue en Chile, Pedro Sánchez y el partido Podemos en España, Antonio Costa en Portugal, Charles Carrera en Uruguay y Evo Morales en Bolivia. ¿Qué es lo que quiero decir? Que han sido sujeto pasivo o les han aplicado el lawfare. Algunos los detuvieron arbitrariamente, como a Cristina, como le pasó a Dilma Rousseff, como le pasó a Lula da Silva. Otros, el lawfare o guerra jurídica sirve para atacar al oponente, destruir su imagen. Entonces, eso es lo que hacen, por ejemplo, con Petro, o con López Obrador, o con el partido gobernante con Sheinbaum. Voy a leer para poder manejar de manera precisa las características del lawfare. Manipulación del sistema legal, abuso de derecho, judicialización de la política, promoción de la decepción popular, uso de la ley como forma de avergonzar al oponente, bloquear y tomar represalias contra los intentos de los oponentes de utilizar los procedimientos y estándares legales disponibles para defender sus derechos. Creo que todo esto lo hemos estado viendo entre el 2015 y el 2019 y ahora lo estamos viendo nuevamente. Para asegurarse eso, cada gobierno de estos, que siguen en cierta manera el estilo de Ronald Reagan, él lo empezó en los 80, postulaba algo que no es nuevo, que el poder es uno solo, y por lo tanto, él, llegado al poder, tenía que dominar la Corte de Justicia norteamericana desde la presidencia. Y para eso utilizaba nombramientos. Pero esto no es nuevo, pero él lo enfatizó. Y acá Méndez también lo tomó. Menem, digo Méndez, ¿vieron? Todos tenemos nuestra cábala. Y justamente, tanto Mauricio Macri, eso sin lugar a dudas, pobló, inclusive con anterioridad a llegar al gobierno, la justicia con jueces prevaricadores y parciales que responden aún actualmente a sus decisiones, y De Angelici era uno de sus
operadores judiciales, como se dice. El otro se fue a Uruguay y no volvió más y nunca lo tocaron. Y ahora, con estas designaciones, viendo que su popularidad, entre comillas, disminuye, porque claro, vos no podés hacer políticas oligárquicas en la democracia. A la larga la legitimación se te va a escapar. Y vas a tener que hacer uso del poder o sobre todo de la fuerza. Pero en este caso, como fuerza usan tribunales parciales y que están sometidos a la voluntad del Ejecutivo. Y acá están se hablaba de 50 pliegos, luego de 73, algunos de los casos que quiero compartir para que vean cómo es esta familia judicial en cierta manera. Tenemos el tema arbitrario, sí, de haber retirado el pliego de la jueza Micheli porque es cuñada de Alconada Amón. Eso es totalmente arbitrario y si bien algún jurista ha querido justificarlo, es totalmente injusto, carente de contenido de derecho. Luego tenemos a María Julia Sosa, que es candidateada al Tribunal Oral Federal 3 de La Plata, que viene ya de Comodoro Pi, porque era la mano derecha del juez Julián Ercolini, juez que fue parte de la persecución política. Tenemos a Claudio Ricardo Silvestre y Pablo Ezequiel Will. En el caso de Pablo Ezequiel Will, era secretario del juez Luis Amella, que fue el que hizo la Gestapo judicial, sindical, la persecución a líderes sindicales, especialmente de la UOCRA de Quilmes, o sea, en beneficio de María Eugenia, Vidal. Después tenemos la jueza Ana Juan, para ser designada, como jueza federal en Hurlingham, y es secretaria de la Cámara Federal de Comodoro Pi o Comodoro Pro, que ya todos lo sabemos y por eso le llamamos así. Y está casada con el juez Marcelo Martínez de Giorgi, que está a cargo del caso Libra, que es el peor caso de estafa, así digamos, que trasciende la Argentina, de parte de este gobierno de ladrones de Milei. También tenemos para el Tribunal Federal de San Martín a Arzubi Calvo, que trabajó durante años con el juez Ariel Lijo. Fíjense cómo se van reproduciendo, ¿no? Tenemos la candidatura de Juan Andrés Moldes, que es hijo del fiscal que fue tan funcional a los intereses concentrados hasta su muerte. Tenemos a Víctor Arturo Pesino. En el caso de Víctor Arturo Pesino es darle mayor tiempo en la permanencia del cargo, porque se tendría que jubilar a los 75 años. Yo lo voy a decir ya. O sea, con los abusos que está cometiendo el Poder Judicial y la implicancia política, que no vengan con que el Poder Judicial te acompaña hasta el cementerio pero no entra. No. Tenemos un ejemplo en la historia argentina. Cuando asume la primera Junta de Gobierno, la audiencia de Buenos Aires, que era la audiencia virreinal, se niega a jurar por la Junta. Los meten en un buque y los mandan a España. Es decir, a veces, lamentablemente, cuando el Poder Judicial es parte de un régimen, hay que modificar todo. Ellos nos llevan a modificar todo. Mire, lo que tenemos ahora y lo que es terrible, me voy a tomar unos minutos más para el editorial, le pido perdón a Florencio, porque después tenemos 1 hora y pico para hablar de música y de cultura. El orden conservador, que es lo que quiere reconstruir Milei, era un orden cerrado y por eso generaba revoluciones. Y lo hemos explicado varias veces acá. El Poder Ejecutivo, por fraude, acá por dominación de los medios y de las redes, mintiendo, era el que
tomaba las decisiones en el seno de la sociedad. Esto pasó entre 1862 y 1916. Era el que tomaba las decisiones. Decisiones que eran antipopulares. Entonces, ante una decisión antipopular, ¿qué podés, o ante algo que es ilegal, podés, como ciudadano común, recurrir a la policía? Pero la policía era, el comisario, era el primo del político conservador. Entonces decía, bueno, voy a la justicia, pero el juez era el amigo de la infancia del político conservador. Entonces decía, bueno, no me queda más que denunciarlo en el diario, pero los diarios le pertenecían a la familia del político conservador. Es decir, ese es uno de los peligros de este orden cerrado de estar colonizando el Ejecutivo, el Poder Judicial. Y voy a decir algunos más para, en el caso de Pesino, que quiere quedarse hasta los 80 años, 5 años más, fue justamente antes de que esta posibilidad fuera aprobada, sacó un fallo a favor del gobierno contra los derechos laborales de nuestras mayorías populares. O sea que saca el fallo y le dan lo que quieren. Más directo, imposible. Voy a seguir buscando algunos casos más para ilustrar. Por ejemplo, hay jueces que por su pensamiento, digamos, inclusivo, son perseguidos o son negados. Por ejemplo, acá hay un abogado que es conservador o de libertario, Alejandro Sarubi Benítez, que apuntó contra 3 candidatos. Ana Clarisa Galán, casación, Hernán Figueroa Tope y María Esther Pintos. ¿Por qué? ¿Cuál era su mancha? Habrían sido la de firmar una declaración contra la baja de la edad de punibilidad. No hubo críticas, por ejemplo, en otro caso, al juez federal de Córdoba, José Eduardo Villena, que, al contrario, participó de una jornada en la legislatura porteña sobre las falsas denuncias. Como ven, imponen una ideología. Eso también lo hizo Reagan en Estados Unidos. Luego tenemos el juez Juan Pedro Galán Greenway y Alejandro Cataña. En el caso de Alejandro Cataña tiene a su cargo la investigación de las municiones que fueron a Bolivia durante el gobierno de Macri. Había una que me parecía interesante. Había una jueza en especial que había protegido a Macri. Realmente están llevando adelante, pudriendo el sistema. Y cuando pudren el sistema, llega un punto en que nuestro pueblo se cansa. Y ahí surge todo el patriotismo, todo el deseo de una sociedad mejor. Y como ustedes que están de aquel lado son patriotas, y nosotros también somos patriotas, y porque estamos luchando contra traidores como Milei y toda la runfla de ladrones que lo apoyan y los grupos que roban con él, estamos haciendo una lucha por la independencia de nuestro país. Y como patriotas, ¿saben algo? Vamos a vencer.